Hola chicos, en este video les voy a indicar cómo trabajar las actividades para educación financiera. En la página 54, el tema se llama el presupuesto familiar. Y primero vamos a encontrar ahí una serie de preguntas que son para reflexionar. Y la primera pregunta dice, ¿sabes qué es un gasto? ¿Ustedes saben qué es un gasto? Bueno, un gasto es la cantidad de dinero que desembolsamos. ¿Qué gastos diarios tienes? ¿Qué gastos diarios tienen ustedes? Por ejemplo, el consumo en la cafetería o algún gusto que paguen diario, sus dulces, por ejemplo, esos son algunos gastos. ¿Qué gastos se tienen en la familia? ¿Qué gastos pagan sus papás? Bueno, pues gastos de alimentación, gasolina, educación y algunos otros más. ¿Qué significado tiene la palabra presupuesto? ¿Saben ustedes qué significa presupuesto? Bueno, el presupuesto es el cálculo anticipado de lo que vamos a pagar. Es decir, podemos hacer un cálculo de qué aproximadamente tengo que pagar, eso es un presupuesto. Y por último, la pregunta dice, ¿tus papás llevan el control de los gastos familiares? ¿Ustedes saben si sus papás llevan el control de sus gastos familiares? ¿Y por qué es importante saber cuánto dinero tenemos y cuánto dinero gastamos? Primer párrafo, si se dan cuenta, nos menciona algo que ya todos sabemos, que sus papás tienen que trabajar para solventar los gastos de la familia. ¿Qué gastos? Nuevamente los volvemos a repetir. Los gastos que se tienen en una casa, de alimentos, lo que implica gastos de educación, médico o medicinas, entre otros gastos más, ¿verdad? Y también vamos a conocer cuánto ingreso tienen sus papás mensualmente o ya sea semanalmente o puede ser quincenal. ¿Cuáles son sus ingresos? El ingreso es la cantidad de dinero que entra a su casa, el presupuesto con lo cual se cuenta, el dinero con el que se cuenta. Y los egresos son todo con la lista de gastos. En su libro vimos que la palabra presupuesto proviene o se deriva de la palabra supuesto, es decir, suponer. ¿Qué significa? Que su presupuesto es, vamos a suponer qué gastos vamos a realizar durante el mes o durante el periodo que quieran, qué gastos son los que vamos a tener. Entonces, ese es un presupuesto. También es muy importante que tengamos en cuenta una frase muy importante que se menciona en el libro, es que si esa lista de gastos la hace una familia, entonces le vamos a llamar presupuesto familiar. Y esto significa que tenemos que dividir los ingresos, que es la entrada de dinero, y los egresos, que son las salidas de dinero. Y para ello es importante hacer partidas, es decir, ¿qué es una partida? Este concepto tenemos que aprenderlo, el de partida o categoría. ¿Qué es una partida o qué es una categoría? Es la lista que tiene en común de gastos, por ejemplo, gastos escolares, que decía ahí en el libro, o gastos educativos. Esos gastos educativos o esa partida o esa categoría, ¿qué va a incluir? Bueno, pues colegiaturas, a lo mejor uniformes, los zapatos para la escuela, materiales para la escuela, todo lo que tenga que ver con su educación. Entonces, esa sería una categoría o sería una partida. En las actividades de la página 55 nos dice que piensen, investiguen y respondan las actividades que ahí tenemos. La primera dice, subraya las partidas de gastos que corresponden a un hogar. Recordemos nuevamente las partidas. En este caso, la partida es referente a los gastos del hogar. Entonces, tienen ahí ustedes alimentación, vestido, pavimentación, vivienda, salud, producción, educación, diversión, cafetería y maquila. ¿Cuáles de esta lista que ustedes ven ahí, corresponden a la partida o a la categoría de los gastos del hogar? En esta actividad vamos a escribir el nombre de la partida y cuáles son los gastos mensuales de cada uno. Pide apoyo a tus padres.
Tienen que observar las imágenes, tienen que anotar qué tipo de gastos son y tienen que poner cuánto se invierte en esos gastos. Y también, bueno, ustedes van a preguntar a sus padres si llevan un control de su presupuesto familiar y juntos van a discutir por qué es tan importante tener este presupuesto. Y para la clase de educación financiera eso sería todo.